Buen día, mi nombre es el doctor Daniel Gerardo Gámez Trevillo, profesor del Servicio de Geriatría, y el día de hoy tendremos el gusto de presentarles el tema de biología y teorías del envejecimiento. Cuando hablamos de teorías del envejecimiento, el ser humano ha buscado encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué envejecemos? Y para ello ha investigado razones filosóficas, sociales, biológicas, inclusive religiosas, y ha demostrado que el principal objetivo del ser humano y de todo ser viviente en nuestro planeta es la reproducción. Y esta respuesta tiene mucho que ver con el envejecimiento, ya que el día de hoy hablaremos y abordaremos el tema de por qué envejecemos y trataremos de contestar esto mediante la respuesta del objetivo final, que es la reproducción. Entonces, dentro de este preámbulo que tiene que ver con teorías biológicas del envejecimiento, también pudiera estar asociadas las teorías psicológicas y las teorías sociales del envejecimiento que nos ayudan a responder este proceso. El día de hoy solamente nos enfocaremos a las teorías biológicas del envejecimiento. Para ello, tenemos que entender que las teorías biológicas analizan el fenómeno del envejecimiento desde varios aspectos, genéticos, ambientales, y cómo estos interactúan para alterar el proceso desde la célula, el órgano o el sistema del que estemos hablando. Todas las teorías tienen cierta justificación, pero ninguna tiene un argumento unitario que conteste la pregunta: ¿por qué envejecemos? ¿Por qué el cuerpo humano envejece? ¿Por qué esta célula envejece diferente a otra célula? Una de las teorías que se ha fundamentado más importante para estudiar este fenómeno son las teorías genéticas, que le llaman deterministas, que se basan en que el envejecimiento ya se encuentra programado desde el ciclo vital y de una forma predeterminada. Las teorías biológicas ofrecen explicaciones, causa y efecto del proceso de envejecimiento, y que puede ser similar en diferentes niveles de organización biológica, a nivel tisular, celular o molecular, y que inclusive puede suceder no nada más en el hombre, sino también en cualquier animal multicelular. Si nos vamos a la literatura, podemos encontrar esbozos de teorías biológicas del envejecimiento desde 1891, donde Weismann nos hablaba de la división del trabajo entre las células germinales, que tenían características inmortales, o las células somáticas, que estaban destinadas a envejecer. Y él veía la diferencia en por qué una célula germinal tenía características inmortales y cómo las células somáticas no la tenían. Posteriormente Minot, Pearl, Harman, Williams, hasta Gresham, donde ya entramos en temas aparte de genéticos o predeterminados, a temas como el envejecimiento es un efecto secundario del metabolismo. Posteriormente entran las radicales libres y la toxicidad del oxígeno por insuficiencia de las defensas antioxidantes de nuestro cuerpo. Pero esto lo comentamos a nivel anecdótico. La realidad es que para poder definir a un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico y sus diferencias en sus procesos, tenemos que estudiar las características y cómo el individuo puede envejecer naturalmente, normal o biológico, fisiológicamente similar entre un organismo y otro, y separarlo de cómo la enfermedad influye en este envejecimiento. Por lo tanto, tiene que haber 4 requisitos básicos de universalidad, progresividad, que ese cambio deleterio pueda ser perjudicial y que sea de naturaleza intrínseca. Y estas propuestas de Schleller en 1959 siguen siendo útiles el día de hoy para diferenciar un cambio natural o normal o fisiológico del envejecimiento de uno patológico o secundario a enfermedad.
Las teorías biológicas del envejecimiento se dividen en teorías estocásticas y no estocásticas. Las estocásticas se determinan porque ocurren de una forma aleatoria y que estos errores aleatorios se acumulan a través del tiempo, provocando la suma de estos errores, cambios en la función de la célula o del individuo para realizar esta acción. Hay 4 ejemplos característicos: error catastrófico, la teoría del entrecruzamiento, la teoría de la acumulación de mutaciones y la teoría de los radicales libres. Por otro lado, las teorías no estocásticas, estos que contestan el envejecimiento de acuerdo a normas predeterminadas. Por lo tanto, esto es un hecho programado en donde tenemos un reloj biológico que ya está programado para el envejecimiento o para la longevidad. Por lo tanto, hay genes que pudieran interactuar, activarse o desactivarse dependiendo de la capacidad de esa célula para tener mayor longevidad o programar su muerte celular. Y aquí hay 2 ejemplos característicos: la teoría de los marcapasos, que puede ser contestado desde el punto de vista inmunológico o desde el punto de vista endocrinológico, y por otro lado, la teoría genética del envejecimiento. Vamos a iniciar con las teorías del envejecimiento programado o teorías no estocásticas. Esta teoría del marcapasos parecería que es la suma de fallas en el sistema inmunológico o neuroendocrino provocados desde el punto de vista genético o programados genéticamente para marcar la vida que va a tener ese sistema inmunológico. El sistema inmunológico ha sido estudiado desde la programación del timo y cuál es el rol del timo en el proceso de envejecimiento, ya que al alterar su función a través de la edad, y en este cuadro podemos ver cómo un individuo de 10 años ya tiene más manifestaciones de pérdida, no nada más de calidad, sino de cantidad en la función metabólica del timo, y cómo a través de los años se va perdiendo hasta quedar esbozos a los 70 años, pero esto también va asociado a la disminución en la capacidad inmunológica, sobre todo a nivel de la función de los linfocitos T, y cómo la inmunidad o la formación de anticuerpos se va disminuyendo a través del envejecimiento, haciendo el individuo más propenso a infecciones o más vulnerable a ellas mismas. Y este reloj programado del envejecimiento pudiera estar controlado por el timo a través de la edad. Y aquí lo podemos observar, cómo se disminuye en individuos arriba de 80 años la respuesta a la inmunidad celular, inclusive a la formación de anticuerpos contra antígenos o isoantígenos también se disminuyen, o los niveles séricos de inmunoglobulina A y inmunoglobulina G a través de la edad. Sin embargo, no se alteran los porcentajes periféricos de linfocitos T y linfocitos B en el envejecimiento normal. Esto cambia el número y la función de estas células inmunológicas para responder a nuevos retos, principalmente antigénicos, y responder también a las vacunas. La teoría genética del envejecimiento, también teoría no estocástica o teoría programada, menciona que existen ya patrones genéticos programados para la longevidad y son específicos para cada una de las especies. Y la sobrevida de los padres, su mortalidad o la aparición de enfermedades que pueden limitar o acelerar el envejecimiento en un individuo pudiera estar determinado dependiendo de la herencia y cómo se va pasando de generación en generación esta programación. Y un ejemplo claro de cómo sucede la muerte celular programada genéticamente se llama apoptosis, que ya es una palabra muy conocida en la ciencia médica, y esta muerte celular se puede dar desde la formación de la célula a través de su función y posteriormente la apoptosis con formación de cuerpos apoptóticos y la fagocitosis. Se ha estudiado que
4 grupos genéticos, sobre todo en el cromosoma 1 y cromosoma 4, que pudieran estar asociados con la alteración de la división celular. Y un ejemplo muy característico podemos obtenerlo a través de células que se encuentran en el pie, que esto es una investigación realizada en donde se puede observar que las células se pueden dividir celularmente más rápido a menor edad, y con el tiempo, con el envejecimiento, la capacidad de división celular se va disminuyendo hasta que es imposible su división celular y posteriormente se programa su muerte, la muerte celular específica. Entonces, en el cromosoma 1 y el cromosoma 4 podemos encontrar genes inhibidores para que cese esta división celular y por lo tanto programar su muerte a través de apoptosis. También existe células que podríamos llamar células inmortales, que son las células germinales, que estas participan en las primeras etapas de la vida con la formación y el desarrollo del ser humano. Pero a través de este proceso de envejecimiento pudiera haber oncogenes estimuladores del envejecimiento que se activan y hacen que la célula tenga mantenga su función y se haga infinito, lo que pudiera resultar en una célula inmortal o cancerosa. Las telomerasas es otra de las bases del proceso de envejecimiento a nivel celular. Los telómeros, del griego telos, que significa final, meros, componente, se denominan aquella parte del DNA o estructura que está ubicado al final del DNA y que tiene una función principalmente de protección de este DNA ante las peroxidación o la formación de radicales libres en contra de él. Se ha observado que el DNA a través del tiempo en las células somáticas normales va disminuyendo su grosor, haciendo más vulnerable a la peroxidación este DNA y provocando el envejecimiento celular. Este cambio o esta disminución telomérica no se observa este acortamiento en las células inmortales, como es el caso de las células germinales y las células cancerosas. Por lo tanto, en estas últimas células, la división celular se mantiene constante a través del envejecimiento normal. Aquí observamos cómo en este estudio, dependiendo de la longitud del telómero, podemos disminuir o acelerar la senescencia de esa célula y que pudiera haber mutaciones genéticas como bypass que evitan la disminución del telómero activado por la enzima DNA polimerasa, que ayuda a preservar la longitud del telómero, y esta solo se activa en células germinales. Entonces, esta erosión del telómero disminuye la división celular. Se ha estudiado que se pierden aproximadamente 20 a 30 nucleótidos en cada división celular de esa misma célula hasta que ya se encuentra imposible su división. En cuanto a las teorías no estocásticas, que pudieran estar dadas de una forma no programada o por errores no programados, podemos encontrar una serie de teorías que se han establecido para determinar la diferencia entre el envejecimiento de una persona a otra. Raymond and Pearl en 1928 hablaba que el proceso de envejecimiento se debe a un desgaste causado por el trabajo fisiológico y que la variación de la vida depende del rango o de la cantidad de energía acumulada y expedida por el organismo para resistir o repararse de daños hasta lo máximo posible. Y esta teoría pudiera estar después asociada a el estrés oxidativo que puede tener una persona
a vulnerar o alterar este daño a nivel celular que acelera su proceso de envejecimiento. Posteriormente también la teoría del soma desechable, por ejemplo, en 1977 Kirkwood nos hablaba que el organismo tiene una cantidad de energía limitada para hacer cierta función, y si sabemos que el principal objetivo es la reproducción, entonces toda la energía que se encuentra acumulada tiene el objetivo final de promover la reproducción del individuo. Posterior a ello, inicia un proceso programado de declinación natural que lleva ese mecanismo biológico a la muerte celular o la pérdida de función de esa célula. En medio de esto, en 1963, se publica la teoría del error catastrófico por Orgel, que nos menciona que hay una pérdida de la precisión de la codificación genética para la traducción y para la traslación de las proteínas, que con el paso del tiempo producirá esa acumulación de errores en la síntesis proteica al daño en la función celular y a la muerte celular previa o prematura de esta síntesis proteica. No hay una evidencia muy clara que se lleve a cabo esta acumulación. Sí se observa y hay comprobación científica de que puede haber daño en la programación de la síntesis proteica en el DNA, en el RNA polimerasa y en las proteínas ribosomales. Sin embargo, no se ha confirmado que se acumule a través de los años esta suma de errores genéticos programados. En cuanto a las teorías estocásticas o teorías aleatorias, tenemos una serie de teorías como la acumulación de mutaciones publicada por Medawar en 1951, donde la idea básica era que había una mutación en el DNA que altera la síntesis proteica con la consiguiente involución celular funcional. Estas variaciones genómicas o mutaciones asociadas pueden estar vulneradas por ciertas enfermedades o por el deterioro fisiológico asociado a la edad, y que esta acumulación continua de daños a nivel mitocondrial y a nivel celular actúan principalmente en el envejecimiento, con principio en la época reproductiva, con máximo potencial, y posteriormente con la involución natural de la célula. Posteriormente, en el 57, Williams nos habla de la teoría del antagonismo pleiotrópico, en donde genes se activan para promover el desarrollo y la máxima función a nivel celular previa a la reproducción, pero ya una vez que sucede la reproducción, hay mecanismos de degeneración celular que esos mismos genes que se activaron previamente para la reproducción actúan ahora en contra de una manera negativa de la sobrevida y de la función del mismo organismo. Por lo tanto, los genes que se cargan con un exceso de variantes para beneficio durante la juventud pueden resultar ahora perjudiciales después en el envejecimiento del individuo. Una de las teorías desde 1950 que han tenido mayor desarrollo es la teoría de los radicales libres. Se describe que su participación durante el proceso oxidativo del metabolismo reacciona con componentes celulares agrediendo el DNA, la mitocondria y la membrana celular, provocando daño en la función y muerte celular de esa célula. Y en este cuadro podemos observar cómo influyen mecanismos externos que aceleran la oxidación y la formación de radicales libres que dañan nuestras células. Inflamación, tabaquismo, radiación ionizante, contaminación, radiación ultravioleta a través del sol, forman mayor cantidad de radicales libres. Y tenemos que incluir también la dieta,
a través de dieta altamente oxidante, que puede también dañar de manera acelerada la función de la célula. Y en el otro cuadro podemos observar cómo el radical libre penetra dañando la estructura del DNA, la mitocondria y la membrana celular, acelerando el proceso de envejecimiento y muerte en esa célula. Aquí se asocia el envejecimiento con la acción de los radicales libres, formando en el metabolismo, provocando una toxicidad residual del oxígeno, quedando esta membrana celular vulnerable a los ataques químicos de los radicales libres, y esto va llevando un círculo vicioso que altera la función de la mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, formando pigmentos del envejecimiento, también conocidos como lipofusión. Hay agentes que se han estudiado que pueden tener una defensa ante la peroxidación o la hiperoxidación de la célula, como es la vitamina E, la vitamina C y algunas enzimas que pueden detener esta reacción en cadena, preservando la función de la célula por más tiempo. Y en este cuadro podemos resumir la teoría de los radicales libres, cómo el estrés oxidativo crónico interactúa con el sistema nervioso, el sistema endocrino, pero principalmente con el sistema inmunitario, alterando la función de los linfocitos, aumentando la fagocitosis o inhibiendo la fagocitosis dependiendo del caso, formando compuestos proinflamatorios que llevan a una hiperoxidación acelerada de la célula y por lo tanto alterando la inmunidad tanto innata como adquirida en el metabolismo o en la función, que lleva a una homeostasis dañada, acelerando la morbilidad y la mortalidad, ya sea a nivel celular o a nivel. Y cómo los antioxidantes pudieran favorecer la homeostasis, mejorando la longevidad y la función de esa célula. Entonces, este equilibrio pudiera estar alterado por la presencia de estrés oxidativo y radicales libres, acelerando el proceso. La teoría de los radicales libres está sujeta a acciones que se llevan del medio ambiente que alteran la función celular, dañando DNA, membrana celular y la mitocondria. En resumen, podemos observar en esta lista los cambios observados por la peroxidación provocado por los radicales libres: oxidación acumulativa de oxígeno, ruptura de la cadena de mucopolisacáridos, acumulación de sustancias inertes, cambios en la membrana, la mitocondria y a nivel lisosomal, fibrosis arteriolar y capilar secundaria a lesiones por productos de la peroxidación en los componentes de la pared celular y del suelo. Por otro lado, dentro de las teorías no estocásticas tenemos la teoría del entrecruzamiento. El entrecruzamiento del DNA de padre y madre a nivel cromosomal lleva a la replicación del DNA, y hay células o DNA que presentan un entrecruzamiento y no entrecruzamiento. Un ejemplo mucho más claro que nos puede llevar a cómo el entrecruzamiento de los cromosomas pudiera estar asociado a daño en la estructura y función de la célula, también puede estar afectado en el DNA y en las enzimas. Pero este ejemplo lo podemos hablar de la teoría de la glicosilación, cómo la glucosa juega un papel muy importante en el entrecruzamiento glicosilado de las proteínas, y que puede estar observado con el desarrollo de la intolerancia a la glucosa y posteriormente diabetes mellitus, que aceleran como tal el proceso del envejecimiento. Este es un resumen de las teorías biológicas del envejecimiento que estamos mencionando en este momento. Y cada teoría pudiera ayudarnos a contestar cómo sucede parcialmente el proceso de envejecimiento a nivel celular, molecular o del organismo.
en particular la teoría de la acumulación de mutaciones, del antagonismo pleiotrópico y la teoría del soma desechable pudieran contribuir más ampliamente con el envejecimiento programado. Sin embargo, tenemos que entender que este proceso es integral. No hay una teoría específica que nos ayude a contestar el envejecimiento. Sin embargo, la unión de las teorías pudieran ayudarnos a resolver cómo sucede el envejecimiento en distintos niveles y en diferentes formaciones. Por ejemplo, daño exogénico o daño endogénico altera el DNA acortando los telómeros y provocando errores secuenciales en la síntesis proteica que llevan a una alteración en la membrana, en la mitocondria, y esto aunado o sumado a la formación de radicales libres. Entonces, la participación del medio ambiente y el DNA contribuyen íntimamente a acelerar el proceso de muerte celular o de envejecimiento celular en un organismo en sí. Sin embargo, también hay factores que pueden inhibir esta alteración celular, no nada más las técnicas de terapia antioxidante, sino también genéticamente programados que nos ayudan a aumentar o mantener la longevidad de esa célula. En la parte de abajo, como la metilación del DNA, la modificación de las histonas y la remodelación de la cromatina, altera el proceso del RNA y de la síntesis proteica, impidiendo la reparación misma o autorreparación del DNA y la inestabilidad del cromosoma, promoviendo el envejecimiento. Y esto conjunta una serie de teorías que promueven o alteran el proceso de la función de la célula. Entonces, desde nuestro nacimiento, nuestro envejecimiento se va dando a nivel celular. La suma de la alteración de la comunicación intracelular, del cansancio de las células madre, de la disfunción mitocondrial, además de la pérdida de regulación de los nutrientes o de la absorción de los nutrientes a través del envejecimiento, la pérdida de la proteostasis, las alteraciones epigenéticas que van asociadas con el medio ambiente y cómo se relaciona el medio ambiente con ellos, el acortamiento de los telómeros, la inestabilidad genómica ya programada, pueden participar en conjunto para alterar la función celular. Esta es una propuesta que se encuentra en los Hallmarks del envejecimiento, publicados en el 2013 por López Ortín en la revista de Célula del 2013. Vale la pena leer este artículo. Y este mismo artículo publica cómo los daños pueden ser agrupados dependiendo su origen en primarios, que están relacionados directamente con el daño, como la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, la alteración epigenética y la pérdida de la proteostasis, que pueden ser antagónicos o que respondan, no causa, sino una respuesta ante el daño, como es la pérdida de regulación de los nutrientes, la disfunción mitocondrial y el envejecimiento celular, y por otro, la parte integrativa, que finalmente se da un cansancio en las células madre y la pérdida de comunicación intracelular. Como punto final, recordar que no hay un programa genético del envejecimiento. El proceso biológico del envejecimiento varía entre células y entre tejidos. Hay órganos o hay sistemas en nuestro cuerpo que envejecen prematuramente y que la exposición al medio ambiente pudiera acelerar. La exposición a enfermedad pudiera acelerar su proceso de envejecimiento. La exposición a estrés oxidativo también pudiera acelerar su proceso de envejecimiento. El envejecimiento no es la suma de las enfermedades del mismo. El envejecimiento se da de manera indistinta y de manera individual en cada célula de nuestro organismo. La expectativa de vida puede variar de célula a célula, pero tiene ciertos límites en su capacidad funcional.
En la actualidad solo proveemos cuidados de las enfermedades asociadas al envejecimiento, pero no alteramos el proceso de envejecimiento natural o fisiológico. Nuestro objetivo en geriatría es mantener la función y evitar la discapacidad a través de la suma de factores que van acelerando el proceso de envejecimiento y provocando muerte prematura del individuo. Buscamos la prevención mejorando la calidad de vida sin alterar la vida misma, el tiempo de vida que pudiéramos tener en este planeta. Con ello termino el día de hoy y buscamos a través de este brevario y este resumen entender el por qué envejecemos desde distintos puntos de vista. Como vieron, el envejecimiento ha sido ampliamente estudiado desde principios del siglo XIX y aunque las teorías puedan ir en relación o puedan confirmarse a través de los estudios científicos, todavía no hemos contestado cómo se puede dar el proceso de envejecimiento a nivel individual. Y la suma de todos estos factores se han atribuido a un proceso de envejecimiento exitoso. Y cómo la enfermedad acelera este proceso de envejecimiento, pudiendo llevar a la discapacidad y posteriormente a la muerte. Muchas gracias.